En esta ocasión lo que voy a hacer es registrar una monografía, pero de proyecto, ¿ok? Entonces esta parte también merece ser que se practique con varios documentos relacionados a esta monografía de proyectos. Bien, voy a ingresar a mi usuario, ya mi clave, y obviamente como documentalista siempre, ¿no? Confirmo el ingreso, ya, voy a pedir documentos, un nuevo documento sin indización, ya estamos yendo muy lentamente, pero a paso firme con la explicación. Ok, tengo acá entonces, fíjense ustedes, en estos tipos de documentos o tipo de literatura, ya no existe aquello que nosotros habíamos dicho monográfica de proyecto, ya, porque no sé, no está acá visible la palabra proyecto o monográfica de proyecto. Lo que se tiene que hacer en este caso, cuando tenga una monografía de proyecto, es en principio elegir esta que es la monografía, ya, y en el proceso vamos a llamar a la parte del proyecto que se va a unir como parte, digamos, de un registro. ¿Ya? Pero bueno, lo veremos eso en la práctica. Entonces voy a elegir la monografía, sé que es una monografía de proyecto, por lo tanto, elijo como monografía simple. ¿Ok? Y confirmo. Bien, ya tengo acá el registro, bueno, el registro 9. Ya, voy a ver un ratito. Correcto, está la... Ya, entonces en el subcampo A, como ya sabemos, debe estar registrada la asignatura topográfica. ¿Okay? Del sistema de clasificación DUI. En el subcampo B tendría que estar registrado la asignatura librística, ¿no es cierto? Cáter y librística. Ya, en este caso es 67 y... ¿Ok? Bueno, en el campo 3 de localización de documento, por lo tanto, solamente esos dos subcampos se van a llenar, bueno, como el resto de las monografías, ¿no es cierto? Subcampo A y subcampo B. Realizado eso, se graba. Entonces ya tenemos ahí registrado el dato, como lo hemos estado haciendo, ¿ya? Y en el campo 04 voy a registrar mi base de datos no validada. ¿Ok? Se registra, listo, seguimos avanzando. Número de registro no se utiliza, dirección electrónica no se utiliza por el momento. Tipo de registro, ya tendría que elegir acá, es un material impreso. Ahora, y nos quedaríamos con material textual. ¿Ya? Y ahí está. Para los impresos normales, material textual. La forma del ítem es el siguiente campo, el 110, y voy a registrar como reproducción impresa regular, ¿no? Impresión legible, que este es también el más común para los impresos que conocemos. Ya, de ese campo voy a saltar al campo del nivel monográfico, ¿no? Autor personal. Ya estoy registrando la monografía. Entonces registro la parte del autor, del campo autor personal, ¿no? El campo 16 de monografía. Ya, y bien, acá voy a ver mi formulario. Tengo tres autores. Son tres autores de este documento. Ya, entonces registro. Antesana Vaca 10, Osvaldo, coma, Osvaldo. Ese es el autor, el primer autor. Los otros subcampos no los voy a tocar, no los voy a registrar, no es pertinente.
¿Ya? Entonces, bueno, ese es el primer autor. Tengo que pedir un campo adicional para el segundo autor. Presiono y aquí abajo ya me ha presentado el segundo campo repetible de ese campo 16. Entonces aquí está el subcampo asterisco y es ahí donde debo registrar el segundo autor. Salinas Castro. Ahí está, el segundo autor. Ya hay un tercer autor más, voy a pedir adicionar campo, otra vez, ¿ya? Y me sale también un campo repetible, y ahí escribo el tercer autor. ¿Ok? Registrado los tres autores y procedo a grabar. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ya están los tres autores y esa es la forma de registrar en el campo autor persona. Ya saben, autor institucional no lo toco si es que ya he registrado autor personal. Entonces me voy al campo 18 que es de título. Ya presiono el botón de Assist para que me abra la ventana y voy a registrar aquí el título de la obra, de la monografía. Ese es el título. Ya. Ok. Y ahora voy a elegir el idioma en que está el título. Está redactado el título, ¿no? Ok. Ya está eso y procedo a grabar. Entonces se ha registrado ya el campo 18 de título de la monografía. Bien, el campo 19, ya sabemos, es un título traducido al inglés, tendría que traducir al inglés, ya, entonces yo más o menos la primera palabra la voy a traducir porque para el resto voy a tener que buscar una traducción más precisa. ¿Ya? Siguiente campo es el 20. Campo 20 se refiere a las páginas de la monografía, que en este caso tiene 300 páginas. Ya no coloco el punto, ¿no es cierto? Porque me corrige como error, me sale como error cuando estoy aprobando el registro. ¿Ya? Páginas, tiene 300 páginas, ya no tiene volúmenes ni tomos, nada. Sigo pasando. Me ubico con el campo 38, que es información descriptiva. Voy a ver que tiene ilustraciones. Tiene de todo este material, ¿no? Fotografías, tablas, etcétera. Ya, entonces, según la explicación, tendríamos que registrar como ilus. Ilus simboliza, ¿no es cierto?, ilustraciones, que eso engloba, digamos, una serie de ilustraciones o información descriptiva. Ya acá no vamos a ser rigurosos, pero podríamos colocar ilus o simplemente il. ¿Ya? Da lo mismo, digamos. Para un mejor entendimiento, la palabra ilus sin punto ya nos simboliza, ¿no es cierto? Representa eso. Grabo, ya. Luego nos pide acá el campo 40 el idioma del texto de ese material impreso, ¿no? En español, elijo. Como nota general voy a ver si no tiene ninguna nota general, ni ningún tipo de nota para el registro. Por lo tanto, me voy al campo del pie de imprenta, el área del pie de imprenta, ¿no es cierto? Y me pregunta el campo 62, registrar la empresa editora. En este caso, la institución es Seamos, ya es una institución. Bueno,
era, porque ya no existe, se cerró esta institución, era una ONG. Ya, luego, número de edición o algún dato sobre la edición, no tengo. Paso al siguiente campo, que es el 64, sobre la fecha de publicación. Ya me dice acá que es del 9 de julio del 92. 9 de julio de 1992. Esa es la fecha de la publicación. ¿Ya? Posteriormente, el campo 65 es la fecha normalizada. Julio es 07 y el día es 09. ¿No es cierto? El año, el mes y el día. ¿Ya? Otro campo que no me pide es la ciudad de la publicación. Campo 66. Y la publicación, la ciudad, en este caso, es La Paz. ¿Ya? Campo 67 me está pidiendo el país de la publicación. Veo es La Paz, Bolivia, es obvio, ¿no? Entonces voy a ir a Bolivia y elijo con doble clic el país. ¿Ya? No hay símbolo, no tiene ISBN. ¿Sí? Y paso directamente al campo de resumen. ¿Ya? Bueno, en el campo de resumen 83 voy a registrar el resumen de esta monografía. Ok, es cortito. Bueno, hasta ahí llegamos con un resumen. Ustedes lo van a hacer seguramente más completo, como Marta manda las normas, ¿no es cierto? Ya este es como un ejemplo de práctica, entonces redacto el resumen. Obviamente este resumen, por si acaso, tiene que estar bien escrito, bien entendible, con la acentuación, la redacción, la gramática pertinente y la puntuación. Ya recuerden que el resumen, en realidad todo el resumen se plasma en un solo párrafo, que va a estar oscilando entre las 250 palabras, 300, quizás 400 palabras, ya dependiendo de los datos o la información que se quiera proporcionar. Entonces, es muy pertinente que se elabore un buen resumen, ya sea en un resumen indicativo, analítico, o un resumen en forma ¿cómo llaman esto? Bueno, ustedes saben los tipos de resumen, no lo tengo al momento. Ya elaborado el resumen, entonces presiono el idioma, porque es, lo que es un requisito para registrarlo, el idioma en el cual ha sido registrado el resumen, elaborado el resumen. ¿Ok? Ah, sumario. Sumario, me refiero al sumario, hablando de los resúmenes. Bueno, grabo entonces la elaboración del resumen. Está todo grabado, ¿ok? Ya habría que dar siempre un vistazo para ver si todo está correcto, no hay errores de ningún tipo, etcétera. Es siempre pertinente dar una revisión antes de dar los siguientes pasos. Ya. Bien, ahora fíjense ustedes, al final del registro tenemos los complementos que son denominados así en esta base de datos, ya, y se tienen que ver con
dos categorías más. Aquí es donde aparece la categoría de proyecto de la monografía, ¿no? O evento, nosotros que llamamos conferencia, ¿no? Conferencia, que es evento, es lo mismo, ¿no? Conferencia o evento de la monografía. Entonces, ¿a cuál de los dos se refiere el material que estás procesando? En mi caso, el material de esta monografía es de proyecto, entonces voy a elegir con un tic la celdita para elegir que esta monografía pertenece a un proyecto o es referido a un proyecto. Ok, aquí en esta parte al final del registro es donde se marca el nivel correspondiente o la categoría correspondiente. ¿Ya? Hecho eso, entonces procedo a aceptar la tecla confirmar. Presiono, ¿ok? Me está mostrando los datos de la monografía, porque es eso lo que he llenado hasta el momento, ¿no? No hay problema, el campo 83 resumen está en alerta amarilla, entonces no tiene significado, ¿no es cierto? No representa, digamos, error. Ya, entonces acá nuevamente confirmo e inmediatamente me presenta el registro referido a ¿cómo se llama esto? Al proyecto, ¿ya? Si se fijan ustedes, voy a hacer un recorrido, son apenas unos cuantos campos que tienen que ver con el proyecto, con la parte del proyecto, para describir el proyecto, para registrar los datos del proyecto de esa monografía. ¿Ok? Es simplemente estos campos. Y empiezo a llenarlos, obviamente, ¿no? Campo portada no es pertinente, 999 no se utiliza. Institución patrocinadora del proyecto, fíjense aquí. Entonces voy a registrar de manera libre. Ya voy a ver un ratito. La institución patrocinadora del proyecto, la Organización de las Naciones Unidas. Así está. ¿No? Recuerden bien, un autor, sus iniciales institucional, sus iniciales personal o institucional, sus iniciales siempre van a estar en mayúscula, como cualquier autor. Bien, aquí viene un caso muy particular. Resulta que tiene otra institución que se llama, como institución patrocinadora, tiene otra institución más, que es la Fundación La Paz. Ya, aquí fíjense ustedes, yo he registrado una fila con un autor institucional, con una institución patrocinadora y con un enter voy a saltar la siguiente fila para escribir la otra institución, que en este caso sería Fundación La Paz, ¿ya? Es otra institución. Entonces, ¿qué quiero decirles con esta redacción? ¿No? Cuando registremos algunos campos, cada fila es un campo, ¿ya? La segunda fila es un campo repetible. Entonces, acá hay dos datos registrados en un solo campo, ¿no? Pero podríamos llamarlos así como campos repetibles. ¿Ok? Cada fila es una institución. Bien, ¿qué más tengo por acá? Me pide el nombre del proyecto, obviamente, estamos hablando de un proyecto. Ya les escribo entonces, la denominación es proyecto textual. Ya, este es el nombre del proyecto, ¿no? Le dice. Entonces, esta es la denominación del proyecto. Este dato del nombre tiene que estar en el mismo material. ¿No es cierto? Que cuando agarramos el material, lo analizamos muy bien por todo lado, vamos descifrando datos, analizando datos, comparando, etcétera, etcétera, y ahí nos vamos a dar cuenta que ese es, digamos, ese material es de un proyecto. Si es de un proyecto, es obvio, todo proyecto tiene un nombre.
¿ya? Y de lo que se trata es de registrar acá el nombre del proyecto. Ya también nos damos cuenta, analizando el material, que ese proyecto tiene instituciones o institución que lo financia. Entonces, ¿qué es la institución patrocinadora? Es la institución o las instituciones que patrocinan o financian un proyecto. Ya en este caso, hay dos instituciones, la Organización de las Naciones Unidas y la Fundación La Paz. Son dos instituciones que han patrocinado, que han financiado este proyecto que tiene su propio nombre. ¿Ok? Bien, y aquí abajo en el último campo se registraría el número del proyecto. ¿Ya? En este caso, en mi ejemplo, tengo aquí un número de proyecto. Ya, ese número de proyecto tiene que estar también eh, registrado o visible en la misma obra, en el mismo material. ¿Ya? De tal manera que eso nos permita precisamente registrarlo en este campo. Ahora, hay muchas obras que son de proyectos, no tienen ningún código o número de proyecto. ¿Ya? Bueno, si no tiene, obviamente este campo se va a quedar vacío. ¿Ok? Entonces procedo a registrar acá el nombre, el número de proyecto. Ya, es así. Quebrado. Quebrado. ¿Cómo está? Guión 25. Ya, ese es el número de proyecto que tiene. Este número, ya les digo, la misma institución que financia, la misma institución que patrocina el proyecto, ellos le dan su propio número, su propio código a los proyectos. Bueno, ahí está, hasta ahí hemos llenado ya los campos pertinentes al proyecto. Entonces, más los campos que han sido llenados de la monografía, con esto de los proyectos, se va a complementar. Y es ahí donde ya culminamos, digamos, un registro que es monográfica de proyecto. ¿Ok? Bueno, hecho eso, voy a confirmar con un clic. ¿Sí? Y ahora me presenta el registro, una síntesis del registro completo de esa monografía de proyecto. Analicemos los datos. Ya aquí está la fecha de modificación, en fin, bueno, la institución patrocinadora, ¿no? Aquí está, Organización de las Naciones Unidas, Fundación La Paz. El nombre del proyecto es Proyecto Impacto del Consumo de Drogas en Bolivia. Su número es BOL 09 ONU 25, ¿ya? Aquí abajo está luego el código del centro, ya sabemos, la versión del software, la fecha de creación del registro, ¿no? El documentalista, etcétera, etcétera, localización del documento, base de datos, autores personales, que en este caso son 3, etcétera, el título de la obra, las páginas, ilustraciones, el idioma del texto, la editora, fechas de publicación, la ciudad, país de publicación y el resumen. Entonces, este registro ya está bien completo y bien registrado. Diríamos 0 errores según mi percepción, pero lo grabaremos, ¿no? Dice aquí, retornas para volver al registro, hacer algún ajuste o error, corregir algún error, o bien grabar. Ya, voy a proceder a grabar. Ok. Y aquí está el registro, donde me dice mensaje OK, registro grabado con éxito, etcétera, etcétera, el tiempo de registro. Ok. Presiono esto. Bien, fíjense ustedes, todavía el sistema me da la chance o me da la oportunidad de poder registrar una analítica de esa monografía de proyecto, ¿no? Entonces, como que la cosa se va especificando. Es decir, puedo crear una analítica
¿sí? De algún capítulo de esa monografía y que, bueno, obviamente esa monografía pertenece a un proyecto, ¿ya? Entonces, porque ese tipo de ejemplo de requerimiento, ¿no? Y el sistema lo plantea. Entonces, ese tipo de eh, singularidades documentales, digamos así, existe. Ya no vaya a ser que por ahí algún compañero, bueno, se vaya a trabajar a un centro de documentación especializado o a una biblioteca especializada donde tengas que trabajar con documentación relacionada a proyectos, ¿no? Y a veces hay que hacer analíticas de esas monografías de proyectos, ¿ok? Entonces, si fuera así el caso, hay que crear una primera analítica. Puedes crear una segunda analítica, una tercera analítica, etcétera, ¿ok? Pero bueno, en este caso llegaremos a esta parte de la monografía de proyecto. Listo, ¿qué más? Yo creo que ahí se acaba esta parte. Puedo presionar salir, ya. Entonces, se habría concluido un registro de monografía de proyecto. Ahora bien, este ejemplo de este registro, más los dos anteriores registros, yo ya tendría en mi haber 3 registros, ¿no? Supuestamente están 3 ya son 3 que van a ir. Puedo ir entonces registrando 5, 10, 50, 80, 150, puedo llegar hasta 200 registros, ¿ok? Entonces, no puedo pasarme de 200 porque el límite para registrar eh, materiales es de 200 registros. Ese es el tope para un usuario documentalista como estoy acá, ¿ya? Entonces, hay una cantidad tope. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero no creo que los compañeros lleguemos a esa cantidad. Seguramente vamos a estar bordeando, no sé, los 8 o los 10 registros en toda estas clases que tengamos sobre este sistema. Bien, voy a ingresar. Ya, quiero ver cuáles son esos 3 documentos que ya he registrado, 3 registros. Entonces ingreso a documentos, editar, ya la opción editar, clic, ya, y me sale inmediatamente la lista de los títulos de esos 3 registros. Ya ustedes pueden ver acá, el primero era este, me acuerdo, ¿no? Los Itenanitos, era un ejemplo. Luego teníamos el presente de la ciudad de futura, este era también de la anterior clase, y este último que es un impacto de los proyectos de desarrollo alternativo. Aquí tengo una fallita en el título, fíjense, debería decir alternativo y dice alterativo. Hay un error. Entonces, ¿para qué he editado? Justamente para ver que todo esté correctamente. Entonces, lo que voy a hacer, con un clic, elijo el título ese del registro, ya, y acá tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, puedo eliminar ese registro, ese documento. Puedo editar el registro fuente de ese documento, ¿no? También puedo editar las analíticas de ese documento, ¿no? O puedo visualizar la ficha, el cuadro ficha que hemos visto hace rato de ese documento, ¿ya? Como acá tengo un error que está visible, tendría yo que utilizar entonces editar el registro fuente, ¿no? De este documento, de este registro. Entonces presiono clic. Lo que me va a hacer es presentar nuevamente el registro, ¿sí? Y ya tendría que ir a revisar el error para ser corregido. ¿Sí? Y aquí está, título, ¿no? Impacto de los proyectos de desarrollo alternativo. Pues con un clic ahí puedo incluir o arreglar. ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no es cierto? Bien, podría seguir viendo más en busca de errores o algunas observaciones.
Ya está todo bien, ¿no? Está todo bien. Acá el resumen, por ejemplo, se ve la primera línea nomás. Sin embargo, puedo, presionando el botón, editar el registro ya del campo. Entonces aquí reviso si todo está correcto. Ok, está bien. Entonces no hay problema acá, o lo puedo volver a grabar. Listo, sigue manteniendo, ¿no? Ahora, como he editado para hacer la corrección, está bien, hecha la corrección. Entonces presiono confirmar, ya, y ya estaría arreglado, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo retornar o confirmar también, ¿ya? Al confirmar me va a presentar todavía los datos del área de proyecto, ¿no? Del nivel de proyecto. Entonces reviso que todo esté bien, ¿sí? Correcto. Entonces confirmo nuevamente. Bien, en esta ficha ya me muestra las fechas de la modificación, ¿no? Y todos los demás datos. Bueno, esto no es, simplemente es informativo este resumen de cuadro. Y procedo a grabar. Muy bien. Entonces puedo hacer lo mismo con cualquiera de estos otros registros. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo. Ya, por ejemplo, acá quiero ver su ficha de este primer registro. Visualizar, me muestra todos los datos. No hay errores, en fin. Tenemos que hacer necesariamente ese tipo de visualización de, digamos, de verificación para que los registros estén adecuadamente registrados. Ya les digo y les vuelvo a decir, los registros que se vayan llenando con los datos tienen que estar bienísimo, bien elaborados, bien redactados, ¿sí? Con los datos pertinentes, las normas de catalogación, de clasificación, de indización, de condensación que utilizamos para los datos que se registran en los distintos campos. ¿Ok? Eso es muy importante, estudiantes. Es muy importante porque de esa manera hacemos constar y hacemos notar la capacidad profesional de cada uno de nosotros. Y les digo, les comento, he visto hace años un par de bibliotecas, ya no les menciono cuáles, pero donde parece que se han llevado estudiantes de cuarto año, tercer año o quinto año, no recuerdo, a trabajar a estas bibliotecas. Y han registrado, evidentemente han registrado, pero era todo un carnaval, todo un show. Errores ortográficos de todo tipo, ¿sí? Fallas, la puntuación, una mala redacción de, por ejemplo, en la descripción de los autores, en las reglas para describir autores. Algunos han escrito el título con letras mayúsculas, ¿sí? Cuando sabemos que los títulos de las obras no pueden estar escritos en letras mayúsculas. Eso sabemos por norma, por reglas que ya las conocemos, las manejamos. Entonces, muchísimo cuidado en esta parte de la redacción eh, de los datos en los registros. Una vez más, acuérdense de la reglita, ¿no? Los registros se van a quedar de por vida. Y por ahí va a estar registrado tus iniciales, tu usuario, ¿no? Entonces, si alguien ve errores, ¿no? Ahí está, Juan Pérez es el culpable, ¿no? De él es su registro. Yo sé de muchos contratos que se hacen a las bibliotecas para esta parte de la catalogación, la descripción en las bases de datos, ya, y pagan en función de la calidad de los registros.
si hay registros mal elaborados, etcétera, a mí me han llamado un par de veces para evaluar registros, ¿no? En las bases de datos. Y obviamente aquel registro mal elaborado es sancionado o descontado o no pagado. Ya, yo creo que a nadie le gustaría ese tipo de observaciones. Bueno, hasta aquí quería preguntarles ahora si hay alguna pregunta, alguna duda sobre hasta ahora lo avanzado, ¿no? Sobre los registros. Entonces, escucho. Dicen, buenas noches. Buenas noches. Como yo recién me he conseguido un equipo, solamente quería saber, yo lo instalé, solamente quería saber el principio de cómo tengo que ingresar. Ya, ¿cómo tienes que ingresar a qué parte? ¿A registrar o a qué? No, la primera parte, o sea, desde donde dice administrador, ¿no? ¿Con qué nombre tengo que ingresar? Es que yo recién lo he instalado. Ya, me imagino, es que hay varias partes donde hay que ingresar. Por ejemplo, una para instalar tu propio usuario, crear tu propio usuario. No sé si es eso lo que quieres. O por ahí ya has creado tu usuario y quieres No, empezar a quiero registrar. crear. Ah, ya. Has instalado ya el sistema, pero no sabes cómo crear tu usuario. Exacto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, ya. Normalmente esa es la entrada principal, la portada principal, la primera pantalla que aparece cuando ejecutas el ingreso al LILDBI, ya y te van a salir estas dos opciones. Ya, entonces tienes que elegir esta primera que dice administración de la base de datos. Un clic y te va a aparecer esta ventana. Ya, entonces en esta ventana tú lo que vas a hacer es crear, mejor dicho, registrar un usuario que se llama ADM Lilacs. Ya, como está ahí, no sé si lo puedes ver. ADM Lilacs. Ya, ese es el primer usuario que tienes que registrar. En la clave, lo mismo en minúsculas, ADM Lilacs. Es una clave, entonces no se hace visible. ¿Ok? ADM Lilacs, ADM Lilacs. ¿Ya? Y en el nivel de acceso, tú tienes que elegir por esta vez, solamente por esta vez, administrador. Llenados entonces estos tres campos, confirmas, ¿ok? Ya te va a presentar una ventana. Aquí arriba dice administrador ADM Lilacs, ¿sí? Ya, y vas a irte a la opción usuarios. Esta es la opción usuarios, está aquí. Presionas, e inmediatamente te va a aparecer una lista, una pequeña lista. En tu caso, seguramente van a aparecer dos usuarios. Ya, uno que se llama taller y otro que se llama ADM Lilacs. Esos dos pueden aparecer, pero bueno, es lo de menos. Entonces, cuando ya estés en este lugar de la uh, página, ¿sí? Del sistema, tú vas a elegir la opción que dice adicionar. ¿Ya? Presionas adicionar y ahora sí te va a presentar unos campos que debes llenarlos para crear tu propio usuario documentalista. ¿Ok? Ya, vamos a ir llenando. El campo nombre. ¿Cuál es tu nombre? Denise. Ok. Denise, así, con doble S, ¿no? No, con una S. Ok, Denise. Ya. Tú creas tu usuario con ese nombre. Iniciales, tú puedes darle unas iniciales, vamos a poner, a ver, D, 3Ds, me imagino, ya voy a inventarme los datos. Ya, y una clave que tú también la tienes que dar. Ya en este caso voy a repetir lo de tu nombre, tu propia clave vas a crear. Ya, y en este otro campo que dice código del centro, tienes que registrar VO, ¿no?
BO de Bolivia, en mayúsculas, BO 2.1. ¿Ok? BO 2.1, así, seguidito, sin espacios, nada por el estilo. ¿Ok? Y en base de datos no validada, que es el siguiente campo, tú vas a dar también, colocar un nombre de no más de 6 letras, sería ideal, ¿no? 6 letras, 8 letras, digamos, un nombre cualquiera. Ya, yo le pondré, digamos, la palabra techo. ¿Sí? Bien, ya he llenado los datos para crear un nuevo usuario. Recuerda bien, el nombre, puedes poner nombre y apellido si tú quieres, iniciales, tú también le das esas iniciales que quieres, ¿ya? Generas tu clave, ¿no? Te anotas por si acaso en un papelito para no olvidarte, ¿ya? Un código del centro, PO 2.1, ¿ya? Y una base de datos no validada. ¿Ok? Puede ser letras mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Registrados estos 5 campos, vas a elegir la categoría documentalista que está en esta parte. Un clic. ¿Ok? Ya, con eso estaría concluido lo que queremos crear, un usuario documentalista llamada Denise. Entonces, grabar. Me sale una advertencia, me dice la base de datos techo ya existe. Bueno, voy a... Otro nombre pondré. Sí, otro nombre. Ya, acá una clave, vuelvo a escribir la clave que tenía. Aquí le daremos, dice yo, a ver, escuela, para que sea rara de esa, ¿no? Ya, base de datos no validada, entonces procedo, reviso lo demás, está todo correcto, grabo. Ya, bien, ya ha creado el usuario Denise que está aquí. Ok, dicen. Hasta ella ya, de ahí en adelante ya sé ella. Correcto. De ahí en adelante ya es cosa tuya, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, dicen. Muchísimas gracias. Esa era mi duda. Muy bien. Ok, Denise. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Le habla Shirley. No, no. Licenciado, una consulta. En el registro que hemos hecho ahora, en el número, en el 04 que dice la base de datos, ahí en la base no validada no teníamos que colocar el nombre que hemos creado, porque no he visto colocar o ha colocado. En este último registro que he hecho hace rato, te voy a mostrar, está ahí, ¿no? Usuario documentalista. Voy a editar el registro. Ya el impacto de los proyectos, ¿no es cierto? Eso era. Voy a editar el registro fuente. Ya, vamos a ver. Y aquí está, ¿no es cierto? Mi base de datos no validada se llama Fercho. Está ahí registrado. Nunca debemos olvidarnos de este campo. Ya, en esta celda tiene que estar registrada la palabra de la base no validada. Aquí. Les reitero 1 y 1000 veces. Háganlo así. Si se olvidan este campo, va a haber un error en el sentido siguiente. El sistema va a asumir cualquiera de estas bases de datos. Normalmente va a asumir como si fuera base de datos LILACS. Y sabemos bien que LILACS es Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud. ¿Ya? Entonces, cuando asume LILACS como base de datos, el sistema les va a ser mucho más exigente y más riguroso. Hasta puede incluso sacarles error permanentemente. La tecnología LILACS es muy rigurosa, tiene manuales para esto, sus propios manuales. Y nosotros vamos a utilizar los manuales, sí, pero no es necesario ser rigurosos. Por eso, para evitar conflictos y errores, es bueno registrar el nombre de la base no validada en este campo, en el 04, ¿sí? En esta celda. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Lo que pasa es que en el anterior no he visto que haya hecho eso, por eso le preguntaba. Gracias. Ok, no, están en todos mis registros, están, ¿no? Eso no me puedo olvidar, sino yo mismo me estaría disparando al pie, ¿no ve? Ok,
¿Más preguntas, compañeros? Licenciado, Sí, sí tengo una pregunta, tal vez ya lo explicó, pero el campo 66 de lo 6. que sí, lo que es la ciudad de publicación, si no se encuentra la ciudad, como solo el Ya. país. Si no tienes la ciudad, vas a llenar S.L. ¿no? Esto quiere decir sin lugar. ¿De dónde saco esto? Las mismas reglas de catalogación te dicen, cuando no exista lugar, tienes que abreviar en ese campo, en ese lugar, sin lugar, ¿no? S.L. Pero aquí los puntitos, el punto final ya no le coloco. ¿Está bien? Ok, licenciado, gracias. Ya, más preguntas, chicos. Aquí estaba así. Buenas noches, licenciado. Le habla Karin. Adelante. Yo tenía una duda acerca de los campos 18 y el campo 50, no, el 59. 1859. Que son Vamos. el de título y nombre. ¿No tendrían que ser lo mismo? Ya. Ya. Entiendo tu pregunta. Ya, son dos cosas muy distintas. Ya, el título, campo 18, se refiere al título de la monografía. ¿Ok? Sabemos, en catalogación no podemos decir, pues, cuál es el título, dónde estaba, parece este o este otro será, ¿no? Entonces, somos capísimos en identificar el título de cualquier obra. Ya sabemos hacerlo. Por lo tanto, vamos a identificar el título de la monografía. Y eso va en este campo, en el campo 18. ¿Ok? Ahora bien, en el otro campo de proyecto, voy a editar aquí, se refiere al nombre, pero al nombre del proyecto, no al título de la monografía, sino al nombre del proyecto. Y este nombre tiene que estar en la misma monografía en algún lugar. No va a estar visible en la portada ni en la cubierta. Ya normalmente va a estar en la presentación de esa obra, en el prólogo, o en algunas veces en la introducción, o algunas veces va a estar en el pie, o en alguna nota de la obra, en algún lugarcito. Va a estar visible, va a decir, bueno, esta es una obra, qué sé yo, del proyecto TANS, que ha sido financiado por tantos, tal fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el proyecto tantos va a tener su propio nombre mencionado. Ese es el dato que tiene que ir acá. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Preguntas. Licenciado, en la parte del campo 18, ¿Ya? donde explicó lo que es el título, creo que en el 19, campo 19, es donde tiene que estar la traducción, ¿verdad? A ver, un ratito. Voy a editar el registro este. El campo Ya. 19. Campo 18 es del título normal de la monografía. Pero el campo 19 dice título traducido al inglés. Es decir, tienes tú que traducir el título que está aquí arriba en el 18, lo tienes que traducir al inglés. Ah, sí, entiendo eso. La consulta es si lo que es la monografía lo tengo en inglés, ya no es necesario traducirlo, ¿verdad? No, en ese caso lo mantienes, pero puede ser que el registro te pida, ¿no? Te exija que el campo 19 no esté registrado. Entonces, si fuera así, editas el registro y lo vuelves a repetir textual, ¿no? Ya está bien. Sí, se repite textual. Ya está bien. Gracias, licenciado. Listo. ¿Más preguntas antes de irnos? Licenciado. Ya, adelante. Licenciado, habla Danit. ¿Cómo Bueno, estás? Adelante. buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda.
En un registro anterior que yo llené ya la pasada semana, es un libro bien conocido, ¿no? Es una monografía, es la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Pasa que se llenó bien el registro todo, sin embargo, cuando ya le ingresé todos los datos, rechazaba el nombre como autor, o sea, el título como autor, porque él es el autor de la obra. Decía, el subcampo autor no es compatible con Lilacs. Entonces, pero cuando lo volví atrás y lo puse como editor, ahí sí aceptaba el sistema, pero no aceptaba como autor, pero en realidad es el autor de la obra. Entonces, yo no sé si el Lilacs rechaza algún tipo de, de entradas, yo no lo sé. Tal vez Ya, es por el sistema. ya, puede ser que suceda eso, pero donde yo creo que está el problema es precisamente en el campo 04, donde dice base de datos. Ya, es muy posible que no hayan registrado en esta celda la base no validada, porque al registrar un nombre acá, en una palabra de base de datos no validada, automáticamente descalifica al sistema para que no rijan las normas de Lilacs. ¿Ya? Porque Lilacs, ya les decía hace rato, es muy riguroso con sus registros y sus datos que pide. Sí, licenciado, yo me cercioré, porque usted nos dijo, ¿no? Que de poner el nombre que yo le había puesto a la base no validada. Entonces, Ujú. incluso lo vi, lo revisé, aún así lo rechazaba como autor, solo lo aceptaba como editor. Entonces, yo creo Mm, que el sistema. ya, sí, la verdad es que nunca he tenido un caso así, ¿no? Nunca, la verdad es que nunca sobre autor, sobre la observación venía el autor, ¿no es cierto? Exacto, era en el subcampo, era un subcampo del campo 16. Ya, a lo mejor en el campo de autor personal, ¿has llenado alguno de los subcampos? Eh, No, solamente el subcampo que dice si es autor o es editor, solo eso. Ya, pero ¿y la palabra editor, de dónde le has añadido? ¿Aquí mismo? Sí, ahí hay la flechita, ahí dice para escoger si es autor o si es editor o si es compilador o si es, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahí, justamente ahí. Como Fue editor que te ha aceptado. Escucha, como medio editor grave, ¿no? acepto, pero como autor no. Entonces yo creo que es como, también es como destinado al área de la salud, quizá tiene que ver con eso más o menos. Sí puede ser. Habría que revisar también la obra. A lo mejor está en algún lugarcito que es editor, ¿no? Sí, porque es autor, es el autor. Yo he revisado incluso la obra, yo dije tal vez es que es editor, no, es autor, incluso tiene el prólogo escrito por el autor, notas del autor, entonces, Ya. eh, Ok. Lo vamos a dejar, digamos, en observación. Es un buen ok. dato que me has dado. Lo vamos a revisar, lo vamos a ver. Y de ser así, con esos casos vamos a tener que elegir pues la función de ese autor. ¿Ya? Como tú has dicho, tú le has dado una función de editor, ¿no es cierto? Has elegido editor, te ha aceptado el sistema. Si tuviéramos algún caso, y esto es para todos, ¿ya? Si tuviéramos un caso similar, habría que utilizar la función del campo para elegir esa función y darle esa función al autor que estamos registrando. Pasaría en ese caso. Ya, pero lo dejaremos pendiente, ¿ya? Y lo vamos a ir Sí, licenciado. observando en la medida en que si aparece algún caso así, lo vamos a estudiar para darle una solución. Está bien, ¿Listo? licenciado. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Ya, más preguntas. Había otra compañera de... Licenciado, nuevamente, Shin. Licenciado, no me quedó claro esto del campo 18 y el 19, porque hoy usted le ha colocado en inglés, lo ha traducido, pero en la anterior vez ha dicho de que el 19, o sea, a veces se llena y a veces no. ¿En qué casos se llena y en qué casos no, licenciado, por favor? No, 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 no. No, tenemos que llenar en ambos campos, ¿sí? En el 18 y en el 19. En el primero, en el título en español o el idioma que esté, ¿ya? Y en el 19 vamos a traducir completo, textual. Tenemos que escribir nosotros.
¿no? El sistema no lo va a traducir automáticamente, sino tenemos que registrar, ¿ya? Obviamente yo le he puesto una palabrita aquí en este ejemplo, como ven, ¿ya? Pero tendría yo que recurrir a un diccionario, o qué sé yo, traducirlo completamente el título aquí abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está más claro o más confundido? Sí, estoy confundida, pero ¿y si no sé inglés? La verdad es que todos, muchos más bien no profundizamos el inglés, ¿no? Pero lo podemos traducir. Mira, aquí yo para salir del registro, para que no sea exigente, yo le he puesto una simple palabra en inglés. ¿Ya? Y lo he dejado ahí, pero ha pasado con todo ese vacío, digamos, que falta. Igual ha pasado el registro. No, ustedes Ah, pero pueden hacer, entonces puede ser opcional, entonces colocarle, digamos, la palabra, ¿no? sí, una palabra. Y ahora si puedes traducirlo completito el título, súper, ¿no? Mejor. Ya, licenciado, gracias. Listo. ¿Alguien más tenía alguna pregunta?